Bueno, otra cosa que os quería explicar es que es muy importante que llevéis una dieta estricta, respetando mucho y cuidando mucho vuestro cuerpo. Porque como hemos comprobado, a partir de que... Vamos a subir una milla más para arriba, que no mordemos. A partir de... Eso. A partir de que empecemos con los huevos y los homúnculos, van a ver, por lo menos en mi caso, como no hemos tenido la oportunidad de tener nuestras propias gallinas y cada día coger un huevo y fecundarlo por nosotros, hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo y fecundar los 12 huevos en 2 días. Los 12 huevos en 2 días. Y que al final han sido 3, porque en 2 días rellené, o sea, me ordeñé como para que dar los resultados, pero me daba cuenta que no es lo mismo. Está un día sin tocarse y al día siguiente, pum, lo echa, que a mí la que me vale es esa, la primera, porque es donde están las ganas. Hombre, también te decía que había que pensar qué forma iba a tener el homúnculo de mientras te masturbaba, eso no lo he hecho. Yo he estado pensando en el proceso de creación, ¿sabes? Que es beneficiándome a mi señora hasta que eso salía, ¿no? Que de la misma forma que es la creación para mí, ¿no? El matraz que, vaya, que se asimila, no hace falta ponerse tan guarro. Y eso me di cuenta que se sacaba, que eso es como el neuma, decía los griegos, ¿no? La respiración, hálito, la expansión y comprensión. Entonces, ¿qué pasa? El esperma es lo mismo, ¡pum! Y sale, tiene que ir con ganas. Cuando vaya, con ganas. Entonces, una dieta a base de cosas estimulantes, afrodisíacos,
No recomiendo la Viagra, pero si lo vais a hacer con Viagra, os ahorráis todo eso, porque directamente se os va a poner palote. Lo que tenéis que tener es ganas. No se puede ir sin ganas, ¿vale o no? Porque no va a salir de la misma forma, no... que no aumentan las probabilidades. Simplemente no había, y ya hay pocas posibilidades de que nos salga un animúnculo como para encima bajarla. Ya has visto todo lo que hemos explicado, vamos a respetar. Y sobre todo es muy importante que la tierra esté húmeda siempre, mucha humedad. Porque como ya hemos dicho, no vamos a usar la incubadora para crearle el movimiento. Y, y eso, y con referente al esperma, pues eso, que hay que cuidarse bien, una dieta equilibrada, acordarse bien de tener lo que se quiera tener en mente, y a la hora de coger el gen, nuestro gen, hay un truco que os lo voy a enseñar en el siguiente vídeo, y ya por fin parte práctica, y vaya a ver también la parte que os hemos explicado ya, que si no llego a decir ni poner los vídeos, pues evidentemente no sabía ni de lo que iba la película. Ya por lo menos, pues sí sabéis que se va a trabajar, qué es lo que se va a pretender y qué direcciones vamos a ir cogiendo, ¿vale o no? Alimentación. Ah, sí, ya decía yo, digo, dándole vuelta. Esto es lo que estamos intentando imitar. Lámina de presentación del Mutus Liber. ¿Se ve o no? El dios Crono. Aquí la siguiente Afrodita, pero es que el dios Crono es el dios del aire, mira el aire más oscuro. Y entonces su hijo le hizo, con un hacha le cortó los huevos. Y del esperma que salió ahí cuando cayó al mar, nació Afrodita. Y esto es lo que estamos intentando hacer nosotros. A partir del aire, ¿no? De la capa de oxígeno, vamos a echar un agua que está fecundada con nuestro semen. ¿Vale o no? Entonces ya te dice que baja y eso fecunda. Por eso aquí sale la primavera, que si el toro, que si el no sé qué, y todos los elementos alquímicos que no nos vamos a meter ahora. Pero en resumen, cielo, volátil, alas, el esperma que fecunda todo lo que hay dentro. Esto es un caldero mágico. ¿Vale o no? Aquí le están haciendo el oxígeno. Aquí en las capas más de aquí tiene el mar. Por eso siempre lo comparan con mar. Porque si te ponen un agua, no tiene, pero un mar tiene sales. Se las sales las puede interpretar como tierra. De hecho, esto de aquí ya es tierra. ¿Vale o no? Y en su epicentro lo más importante, Poseidón. Eso es la excepción de esas sales. Y vemos cómo están los elementos, el aire, la tierra, el agua. ¿Y dónde está la chispa divina? En Afrodita, que sale del semen. Es decir, Afrodita encierra lo que en el rocío hay. Si Crono es la gota de rocío, Afrodita es lo que lleva en su vientre, que es el resultado de la tierra. Entonces esto estamos imitando los procesos de creación para ver si nos sale algo distinto en un habitáculo más chico, ¿vale o no? Pero tenemos que reproducir exactamente igual que las cosas del planeta. Yo sé que nadie ha explicado los homúnculos así. Nosotros no tenemos ni puñetera idea, ¿sabes? Yo no me estoy adelantando al acontecimiento. Lo único que me he adelantado es lo del caldero, prepararlo y tal, pero ni siquiera le he echado el carbón ni las cosas, que esto lo vamos a hacer juntos todos ahora. Para que veáis que igual no sale nada, igual sí. Normalmente yo cuando hago una investigación suelo obtener resultados. Pero para mí, por ejemplo, obtener resultados es lo que he obtenido mediante el que me da cuenta de la brujería, el caldero, no sé qué, no sé cuánto. Para mí estos son resultados. Y estoy muy contento porque a partir de ahí podemos direccionarnos. Y podemos saber, y sabemos que es algo nuevo que hemos aprendido, que hay que interpretar. No se puede tomar eso a la ligera. Y vemos que si interpretamos hay una lógica que viene ligada al patrimonio cultural y etnográfico,
y que nos va dando más razón todavía, y que se repite tanto en la magia como en la religión, con no sé qué, y que vamos a intentarlo poner en práctica ahora, aunque nadie nos diga nada, claro. Por eso he dicho que vamos a dejar durmiendo el hemisferio de la razón y vamos con nuestro despertar. Bienvenido a la cabaña del druida, haciendo homúnculos desde el 20 del 4 del 2022. Ese porrazo también en honor al ruso cuando se lo carga.